Nosotros vamos a... Sí. Ya está. Ya está. Ya está Muy bien. ya está. No, Sí, realmente es usted un genio, Wilson. Ya, seguiremos, Adelita. Ya, muy bien. Continuando, fundamentos de educación compleja transdisciplinar. Bases históricos conceptuales sobre el paradigma de la complejidad. Los fenómenos del mundo son complejos. En ellos convergen una multitud de elementos a la vez que múltiples y variadas interacciones en procesos en el que el dinamismo es constante. La injusticia social y la sostenibilidad ecológica actualmente presente en el mundo actual reclaman la construcción de nuevas formas de sentir, valorar, pensar y actuar en los individuos y colectividades que posibiliten a toda la ciudadanía del planeta alcanzar una vida digna en un entorno sostenible. En el siglo XX se habla de una realidad compleja, de la ciencia de la complejidad que estudia los fenómenos del mundo asumiendo su complejidad y busca modelos predictivos que incorporan las ciencias del azar y la indeterminación, y es una forma de abordar la realidad, ya que se extiende no solo a las ciencias experimentales y a las ciencias sociales. Aquí tenemos un autor, Edgar Morin, un psicólogo muy conocido, quien en el año 2001 ya no habla sobre construir un pensamiento complejo y la importancia de una acción ciudadana orientada por una forma de posicionarse en el mundo que recupera valores de la modernidad. Ante ello, es pues necesario un cambio de perspectiva que oriente nuevas maneras de abordar el conocimiento de la realidad y pues que nos permitan tomar decisiones para poder construir nuevas maneras de afrontar la vida. Aquí también tenemos otro autor, García, ¿no? Que en el año 1995, ya ante el reto de dar respuesta a los problemas sociales y ambientales actuales, el paradigma de la complejidad indica que constituye una forma de situarse en el mundo en un marco creador de nuevas formas de qué, de sentir, pensar y actuar, que orientan al conocimiento del mundo y a la adquisición de criterios para posicionarse y cambiarlo. También tenemos el paradigma de la complejidad, ¿no? Donde supone una opción ideológica orientadora ya de valores, pensamiento y acción. Reúne aportaciones de campos muy diversos que configuran una perspectiva ética, una perspectiva de la construcción del conocimiento y una perspectiva de la acción, en la cual indica este autor Pujol en el año 2003. La transdisciplinariedad y complejidad son formas de pensamiento pues, que se conectan entre sí para abordar la vida humana y social. Y finalmente podemos decir que la complejidad es una forma de analizar, de reflexionar sobre determinados aspectos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Los presentan ciertas características que los clasifican como sistemas de comportamiento complejo. Bien, buenas noches, licenciada, compañeros. Voy a dar continuidad. Lo complejo en lo simple y viceversa. Ya, de acuerdo al avance científico y tecnológico en este tiempo que vivimos, nadie tiene la verdad absoluta en sus manos, ¿no? Eso nos dice en el texto. También tenemos que la importancia de la universidad como centro del saber, como el lugar donde se genera el conocimiento de la humanidad. Dejaríamos de pensar que la culminación de una carrera es simplemente el cumplimiento de los contenidos, ¿no? Asimismo, una de las herramientas que da respuestas claras es la investigación como estrategia educativa de aprendizaje y enseñanza. Quizás ejemplificando de alguna manera en la universidad,
al inicio, al ingresar a la carrera, algunos pensamos que a una carrera voy a ingresar, tengo estas materias, termino, es ya. No, pero no deberíamos ver de esa manera, ¿no? También en la universidad deberíamos ampliar, deberíamos buscar ver desde, o profundizar, ¿no? Desde la carrera a otras, otras materias más allá, ¿ya? Y también mediante la investigación, la práctica de la investigación hace mucho, ¿no? Como profesional, ampliar nuestro conocimiento. Ya no simplemente tanto docente, desarrollar los contenidos que ya están definidos, no simplemente con ello, sino ir más allá, ¿ya? Asimismo, la otra diapositiva, por favor. Ya, gracias. ¿Cómo avanzar en nuestro bagaje cultural, ¿no? Si no investigamos nuestro propio accionar y aún más si no construimos teoría de lo que otros construyen, ¿no? También nos preguntamos, ¿estamos preparados como educadores para que nuestro accionar, los estudiantes en estrategia educativa y no programa rígido, logren aprender bajo la óptica de la complejidad? ¿No? También tenemos, el estudiante no debe ser un simple observante pasivo, sino participante y constructor de ello, ¿ya? Actualmente estamos, esta gestión en educación regular, no se podría decir con nueva currícula, simplemente es con, quizás agregando algunos contenidos, complementando. Entonces, hay algunas reacciones, como por ejemplo, lo vemos muy complejo, no, por ejemplo, lo que se pretende ya o ya está, de lo que es robótica en primaria, ¿no? Ha habido reacciones, algunas positivas y algunas negativas, ¿no? Entonces, yo pienso que no deberíamos complejizarnos, deberíamos tratar de investigar, buscar respuestas desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, eso sería mi aporte. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches. Bien, en la parte que corresponde a romper los esquemas simplistas, hay que comenzar planteando de que Edgar Morin, un filósofo francés, comenzó planteando sus teorías en base a un criterio dialéctico, quizás por la formación marxista que él recibió, ¿no? Desde ya el autor del texto indica de que el método científico cae y se desprecia porque considera que es una receta a la forma de hacer algo, ¿no? Entonces, todo lo que se basa en la investigación científica, en los métodos de investigación científica, son cuestionados en función de que no son, el autor plantea que no son cosas ya finitas, o sea, que esto tiene todavía mucho que ser investigado, ser analizado, ¿no? También nos va a hablar de que el planteamiento de un problema va a ser el fruto de un análisis complejo, ¿no? No es solamente el determinar el problema lo que hacemos en investigación dentro de ciertos límites, sino que hay que reconocer que esos límites no son tales como se los plantea, sino que todavía tienen mayor predisposición a buscar nueva información. Por eso plantea de que es un análisis complejo, ¿no? En sí, el problema en sí mismo es complejo, ¿no? También nos va a hablar de la complejidad, que es un desafío
La complejidad es un problema, es un desafío y no es una respuesta. O sea, tomando en cuenta que puede ser un método de investigación, tomando en cuenta que, que se tiene que trabajar con esto, es un desafío que va permanentemente cambiando, ¿no? Nos va a hablar de la lógica deductiva, inductiva, ¿no? Y le va a agregar el término identitaria, lo que va a decir que la parte inductiva casi es absoluta en la actualidad, ¿no? De lo que se plantea de que la identidad en la lógica inductiva es casi correcta. En cambio, la lógica deductiva sí es considerada como algo que ha finalizado y algo correcto, ¿no? Cosa que también es cuestionado por el autor. En la parte de educación va a hablar que está basada en propósitos, objetivos, competencias y capacidades. En las dos primeras nos hablan de que estas son más visibles, ¿no? Nos hablan de que, de que pueden ser medibles. En cambio, las competencias y capacidades va a hablar más de la actitud de los estudiantes. En estas dos últimas, que nos tocaría con lo de la ley de educación, el cuestionar la evaluación, hacerlo en forma numérica, entraría en una contradicción en sí, porque no se puede analizar esas competencias y capacidades con un cierto número, una cierta cantidad, un cierto guarismo, ¿no? También nos habla del currículum integrado sociocrítico, que es lo último que se ha llegado, ¿no? Desde el punto de vista de la ley 070, la parte sociocrítica es lo que se está buscando como un ideal de formación que tome en cuenta en sí el grupo social para el cual está en servicio la educación desde un punto de vista cuestionable, ¿no? Y eso se habla de la parte crítica, ¿no? También nos va a hablar del problema educativo, ¿no? Una solución compleja en base a la investigación. En sí cuestiona la forma de evaluación que se tiene en el actual sistema, que es lo que no ha cambiado, que se mantiene, ¿no? Y que lo hacemos de forma cuantitativa, inclusive aspectos como el ser, que involucra los valores, o el decidir, que involucra el hacer de las personas. Entonces, si comparamos el planteamiento que hace el autor con lo de la ley, veremos que la parte del ser y del decidir tendrían que ser sometidos a otra evaluación, otro tipo de evaluación que tampoco pues, se puede considerar completa, ¿no? Otro aspecto que es muy importante habla del criterio del aula física, rompe con el criterio del aula física, va a hablar de otros lugares de aprendizaje y enseñanza, ¿no? O sea, lo contrario del sistema conductista, donde se habla de la enseñanza-aprendizaje, aquí se va a hablar del aprendizaje-enseñanza, priorizando la función de quien está aprendiendo, ¿no? Que puede ser el estudiante, el participante o el alumno. Pero además le va a agregar los otros lugares, o sea, no solamente se aprende en el aula, no se aprende en la vida cotidiana, se aprende en todo accionar, ¿no? Se aprende en la casa, en el barrio, etc. Entonces, y muchas veces esto es lo que tiene mayor significación en el proceso, ¿no? Finalmente va a hablar de que no contempla la exactitud, lo único, la totalidad, la verdad, lo holístico y lo medible. O sea, es una respuesta más amplia que eso, ¿no? Pese a que lo holístico no solamente se va a hablar de los componentes de un ente, de una realidad, sino también va a hablar de lo que es las relaciones que se tienen, ¿no? Lo holístico tampoco tiene límites desde el punto de vista de algunos autores. En resumen, eso correspondería al primer capítulo. Muchas gracias, doctora. A usted, pues. No sé si hay alguien más que continúa. Sí, doctora. Continuando con la socialización del grupo,
El diseño y desarrollo curricular complejo. Bueno, entre la concepción, vamos a ver inicialmente los orígenes, ¿no? Nos indica que en la antigüedad, perdón, las habilidades se transmitían de acuerdo con la madurez de los estudiantes, puesto que no existía una estructura, por así decirlo, de los conocimientos que se tenían que impartir a los niños. Entonces, de acuerdo con la madurez que ellos tenían, ya aprendían ciertas habilidades que van a beneficiar a la comunidad en sí, ¿no? Para la supervivencia en todo caso. Ya en el siglo XIX, recién el esquema curricular se subdivide en primaria y secundaria, ¿no? Este sistema ya se lo conoce como un sistema helénico, que es lo que prácticamente hasta ahora se viene practicando, ¿no? Esa subdivisión de los conocimientos curriculares en primaria y secundaria. También existía una corriente que se llama el enciclopedismo, que proponía que el educando tenía que aprender todos los temas necesarios, ¿no? Que tenía que estudiar todos los temas necesarios para que éste pueda afrontar los desafíos de la vida, ¿no? Y otra corriente apoya la especialización técnica, ¿no? Que de alguna manera también lo hemos adoptado nosotros con este nuevo sistema curricular que tenemos. El currículum explícito es el conjunto de intenciones, de oportunidades de aprendizaje que se ofrece a una persona o un grupo de personas. O sea, cuando nos preguntamos qué es el currículum, es toda esa estructura que se ofrece a un individuo o a un grupo de personas para que puedan adquirir, ¿no? Ciertas habilidades o tengan por lo menos la oportunidad de realizar ese aprendizaje, ¿no? Evidentemente hay muchos que logran obtener más capacidades que otras, entonces, pero el currículum es el programa que se ofrece prácticamente a los individuos de una comunidad, ¿no? También existe el currículum oculto, por ejemplo, que tiene que ver mucho con el clima institucional, que también, de hecho, afecta también al objetivo pedagógico educativo, ¿no? Ya el currículum, en el cambio de educativos, el currículum transcomplejo parte de la complejidad y vincula a la transdisciplinariedad, rompiendo el esquema de la isla disciplinaria y formación profesional de contenidos, ¿no? Me parece que desde nuestra malla curricular se está apuntando a eso, no más que todo en el sistema regular, en el subsistema regular, pero aún no, debido a que hemos tenido una fuerte, una arraigada quizás, ¿no? Forma de enseñar la manera tradicional en la cual se parcelan los contenidos, las áreas, etcétera. Hasta la actualidad se siguen manteniendo un poco. A los maestros mismos se les cuesta, ¿no? Realizar esta transdisciplinariedad, ¿no? Rompiendo, como dice, esta isla disciplinaria, ¿no? Entonces, me parece muy buena este currículo transcomplejo para poder aplicar en estos tiempos, ¿no? De cambio social, tecnológico, etcétera. Bueno, eso es lo que corresponde a la parte. Que si bien el último punto, lo que decía su compañero, es la parte más importante, no romper con la parte disciplinaria, simplista, ¿no? Que se ha acostumbrado hasta el momento a impartir, ¿no? Dentro de lo que son las currículas del momento. Entonces, lograr, digamos, este cambio es algo que, por eso dice, no, hay que hacer un diseño y desarrollo de un currículum complejo, no partiendo de los puntos que ya en el momento este grupo ha ido analizando, ¿no? Continuemos, por favor. Gracias. Muy buena noche. Buena compañero, noche, me toca. Ok. Muy buenas noches, doctora, compañeros. El autor del libro que estamos estudiando y socializando, Teoría Educativa Transcompleja, el doctor Juan Miguel González, también nos habla de la visión compleja del currículum, ¿no es cierto? Tomando en cuenta que, como se decía antes, complejidad es una forma de analizar, de reflexionar sobre determinados aspectos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Y también complejidad se refiere, ¿no?, a que es un problema, es un desafío.
Entonces, enfocados en eso, hablar de currículo universitario es hablar de ordenamiento y selección de conocimientos, lo que ahora denominamos, ¿no?, plan de estudios o plan de formación. El ordenamiento de los contenidos se da en un plazo fijo, debe ser lineal, controlado y regulada, nos dice el autor. La flexibilización curricular significa, entre otras posibles miradas, la transformación permanente de ritmos, de medios y de contextos de aprendizaje. Nos dicen, ¿no?, que hay una flexibilización, no todo es rígido, no todo es como está dado, sino que este currículo también puede ser flexible de acuerdo al contexto, a los medios, al ritmo, nos indica. Y acá hay un pequeño fragmento de acuerdo con Ramón y Díez, dice, del año 2000, nos dice, y el autor lo menciona también, que el currículo es una selección cultural que se compone de procesos. Estos procesos son capacidades y valores. Contenidos, las formas de saber. Métodos, o también procedimientos, las formas de hacer que demanda la sociedad en un momento determinado. Por ende, desde el pensamiento complejo, lo que estamos estudiando, el diseño curricular busca implementar estrategias que faciliten, en todos los miembros de la institución educativa un modo de pensar complejo basado en aspectos esenciales tales como la autorreflexión, la autocrítica, la contextualización del saber, la multidimensionalidad de la realidad, a comprensión de aquello que se quiere conocer e intervenir la capacidad de afrontar estratégicamente la incertidumbre. Voy a dar paso a mi compañero. Muy buena noche, gracias compañera. Bueno, como última parte vamos a explicar acá acerca de una de las estrategias complejas y complejidades curriculares. Bueno, se ha mencionado a Morín, quien él indicaba cuando se habla de conocimiento y estrategia. La estrategia como el conocimiento sigue siendo la navegación en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. Bien, de acuerdo acá a lo que se ha podido leer y al autor indica, ¿no?, que las estrategias en sí, una estrategia, vendría a ser un conjunto de pasos para cumplir unos determinados objetivos que tienen como base el análisis de las certidumbres e incertidumbres de los escenarios donde se aspira a ejecutarlos. Y si tomamos en cuenta justamente la parte compleja, donde en la realidad lógicamente, desde la realidad, mejor dicho, se pretende abordar, digamos, estos establecimientos en base a estrategias y no así a programas, hablando de una estrategia compleja. Hay lo que se menciona en la parte que me tocó acerca de la autorreflexión. Y si nos ponemos a analizar desde un punto de vista de un diccionario, pues autorreflexión, bueno, significaría hacer un análisis interno de cierto enfoque o cierto plan que se prevé hacer para algo. Pero acá nos dije que cuando hablamos de unas estrategias complejas, pues por medio de la autorreflexión permanente tomamos conciencia de nuestros modelos mentales negativos y las modificaciones con el fin de orientar la formación desde la integridad, el compromiso, la antropoética y la autorrealización plena, ¿no? Es mencionar también que lógicamente hay al momento de poner estas estrategias complejas o un diseño curricular, siempre va a haber lo que se conoce como las incertidumbres, y esto mucho también depende digamos, del grado de conocimiento y de la socialización que quizás vaya a tener en un entorno, sobre todo educativo. Hablar de las complejidades o un análisis del entorno
Para esto, lo que se requiere es tener un alto grado de conocimiento y comprensión de los requerimientos sociales, laborales, políticos, económicos, profesionales y empresariales en torno a las características que debe tener el talento humano que se propone formar la institución educativa. Y bueno, hablando un poco de complejidades educativas, bueno, acá lo define porque no he podido ya quizás darle un toque más desde mi punto de vista, simplemente mencionar y decir que definen las complejidades como emergencia educativa abstracta y concreta de cualquier objeto educativo, situación, realidad o práctica educativa. El contexto educativo y el currículum complejo. Bueno, de igual manera, resumiendo acá, decir que se llega al pensamiento de un currículo complejo a partir de un criterio de que existe una realidad que es compleja, no única, en la que hay varias formas de concebir cómo aprenden los estudiantes y que rompe el esquema de programa curricular. Y justamente se encuentra muy bien aquí en el trabajo, en esta estrategia compleja que lo menciona el trabajo presente que se ha dado a exponer ahorita. Sería todo, estimada doctora. Gracias. Muchas gracias a ustedes, a los compañeros que han participado. Y podríamos hacer una síntesis, ¿no? De este grupo. Si bien hemos visto dos capítulos sumamente importantes, interesantes, etcétera, que nos introducen prácticamente lo que nosotros en realidad al módulo, no, yo quisiera que ustedes no sé, cualquiera de ustedes haga una síntesis con un ejemplo de lo que está pasando en el momento. O sea, esto aplicado a la realidad, ¿cómo lo harían? O sea, ya viendo desde, ya lo conocen la teoría, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo harían? O sea, es decir, ¿cómo lo desarrollarían esto? Doctora, tenemos 4 minutos. Se va a acabar Si me la permiten, si me permiten. Adelante, Roberto. Ya atendiendo, siendo osado, atendiendo su cuestionamiento, doctora. A ver, de acuerdo en el sistema regular, de acuerdo al modelo educativo en vigencia de la ley 070, se deberían atender 3 tipos de currículum en los procesos educativos. Ojo, que se elimina el criterio del proceso de enseñanza-aprendizaje o de lo que plantea el autor en aprendizaje-enseñanza, ¿no? Se elimina el criterio y se plantea el primero, que es un proceso educativo, basándonos en que el maestro no siempre es el que enseña, también aprende de la experiencia de los estudiantes. Entonces, eso sería una primera característica. Luego, el currículum tiene que atender a 3 realidades. El currículum base, que es lo que todo el mundo debería aprender, que está basado en la parte científica y en el avance de la humanidad, ¿no? Y que debería tomarse en cuenta. El currículum regionalizado, que atiende las demandas de la región, más que todo cultural, donde se desarrolla, así sea el oriente, los pueblos indígenas del oriente, o del altiplano, ¿no? Quechua, aymara, los urmuratos, los urus en realidad, que son 3 tipos de clases sociales, ¿no? Eso. Y el tercer elemento sería el currículum diversificado, que atiende a las demandas de la sociedad. Entonces, antes de plantear que esto sea una integración de los 3 currículums, tendrían que plantearse desde un punto de vista complejo, porque cada una de estas realidades en sí no son unísonas, o sea, son complejas en realidad, especialmente en lo que va del currículum diversificado. Esto tiene que basarse en la investigación, atender las demandas de la región, de donde se está desarrollando el proceso educativo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que se tendría que plantear ese proceso educativo complejo. No sé si aclara su idea. Claro que sí, eso es lo que yo quería, ¿no? Que ustedes hagan el ejercicio, ¿no? Este ejercicio, que ustedes mismos definitivamente se den cuenta, ¿no? Cómo es aplicable esto,
¿no? Y ustedes, me ha gustado muchísimo el análisis y la síntesis, sobre todo de 2 capítulos en 8 diapositivas y la capacidad que han podido tener de explicarlo breve, claro, conciso y dirigiéndose específicamente a la teoría. Y el ejemplo que usted ha dado me parece muy interesante y ese es el grado de reflexión que nosotros buscamos, ¿no? Yo los felicito mucho a este grupo, no solamente el hecho de haber superado el problema técnico que hemos tenido, pero la forma de presentación me ha gustado muchísimo. Muchas gracias a ustedes. No sé si el otro grupo estaría en la posibilidad, sabemos que hoy día tenemos un problema técnico o lo dejamos para la próxima. No sé, depende de ustedes. Aló, doctora. Sí. Sí, lo tenemos preparado para el segundo grupo. Ya está listo para presentar la presentación. Ahora, este link nos ha prestado el Wilson. Wilson, ¿usted está en la posibilidad o se va o esto es de 45 minutos? ¿Cómo está hecho este Zoom? Listen, disculpe, es gratuito en realidad, pero como... 1 minuto tenemos. Ah, es 1 minuto. No tenemos más. Entonces, podemos volver sí, a ingresar. Podemos volver a ingresar. Eso sí puede ser posible. Claro, doctora. ya, entonces ingresa al mismo link, ¿no es verdad? Claro que sí, doctora. Ya, está bien entonces, haremos eso. Entonces, si se va a cortar, esperaremos que se corte.